seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra, y seguimos con las entrevistas, mejor dicho, empezamos con las entrevistas y me acompaña el asambleísta Óscar Ledesma, asambleísta provincial por la provincia de Pastaza. El fin de semana en Puyo se dio una cumbre amazónica de la CONGA, que es la coordinación de los gobiernos autónomos provinciales. Es una de las muchas que se han venido realizando sobre el tema de la reforma a la Ley 010. Hay un pedido que está circulando desde hace ya algunos años, se pide que se reforme la Ley 010, que se incorporen las juntas parroquiales a la redistribución de este fondo del barril de petróleo, mejor dicho, que se incremente también el valor y que prácticamente Ecorae desaparezca del mapa. Esto muy resumido las cosas. Pero Óscar Ledesma estuvo allí, pues. Óscar, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Inunque. Cuéntanos un poco cómo fue el evento, cuál fue la agenda, qué se discutió. Bueno, gracias. En primer lugar, nosotros como amazónicos, el día jueves habíamos tenido una reunión, el Grupo Parlamentario Amazónico, y decidimos participar en esa asamblea, toda vez que habíamos sido convocados, la mayoría de ellos. De tal forma que estuvimos prácticamente todos los asambleístas amazónicos, y en esa medida lo que queríamos es primero escuchar qué es lo que se planteaba. Desgraciadamente ya en el desarrollo mismo de la asamblea pudimos darnos cuenta de que es algo muy preparado, muy programado, una agenda muy preestablecida, que lo único que pretende de alguna manera es buscar notoriedad y en algunos casos incluso protagonismo político por parte de los prefectos, que en su mayoría son lógicamente contrarios a este régimen. Así es que discursos van, discursos vienen. He visto con buenos ojos algunas intervenciones importantes, por ejemplo de Carlos Lara, que es el vicepresidente del consorcio de juntas parroquiales a nivel nacional. He visto también algunas intervenciones sensatas, como el caso de Guido Vargas, que es el prefecto de Sucumbíos, en donde no están buscando protagonismo político, sino proponen más bien buscar un mecanismo, armar un equipo de trabajo para que se pueda discutir técnicamente y jurídicamente lo que serían las reformas a la Ley 010, entendiendo que la Ley 010 es una ley que está guindada en una transitoria dentro de la Constitución, en la 28ª, y eso implica que estando en una transitoria, de pronto quiere decir vida corta, quiere decir hasta cuándo haya otra que le reemplace, de tal forma que los asambleístas coincidimos en la necesidad de que los amazónicos indudablemente puedan tener mejores recursos, más recursos, pero también nosotros coincidimos en el hecho de que el artículo 250 de la Constitución, que nos da la posibilidad de crear la CTA, esa debe ser la que abarque todas aquellas leyes pequeñas, leyes que han venido hasta cierto punto siendo útiles, pero que en la actualidad, al dictarse la CTA, tendrán que ser subsumidas, tendrán que ser parte de esta ley que partirá de una planificación regional. Entonces, en esa medida nosotros vemos de que es hora que antes que el protagonismo político, antes que la oposición al gobierno, todos los actores se sienten a conversar, y en ese sentido el equipo que se planteó que se estructure en ese momento, yo entiendo que tiene que empezar a trabajar. Entonces, lo que se sugiere aquí es un proceso de como una convocatoria, hacer audiencias públicas en la región amazónica como para ver qué es lo que quiere la gente en relación al artículo 250 y en relación a la ley que tenemos de la Ley 010. Bueno, porque se quejaban, perdone Óscar, que ha habido muy poca participación de lo que están pensando los prefectos. Conversaba con alguna gente y nadie sabía bien, porque hacen como reuniones a puerta cerrada y después arman la convención, la cumbre, pero en realidad no hay un consenso general entre todos. En la práctica es eso, primero porque no participan directamente las organizaciones indígenas, no participan los sectores productivos y de emprendimiento, no participa el sector en definitiva organizado, los campesinos, agricultores, etcétera, de tal forma que yo sí veo que hay un vacío en ese sentido. Y más bien lo que se debería plantear es que se empiece a socializar y a buscar consensos. He escuchado acertadamente la decisión del señor presidente, que él nos cierra la posibilidad en tanto en cuanto existan consensos, de tal forma que yo pienso que eso es lo que corresponde, y nosotros como asambleístas vamos a estar pendientes a recoger todas estas iniciativas. De paso le cuento que el Grupo Parlamentario Amazónico está trabajando en el tema
de buscar una redacción acorde a nuestros planteamientos, porque el problema de los organismos seccionales, en este caso los GATS, es de que solo piden recursos, pero no hay una corresponsabilidad con lo que significa una planificación regional y un alineamiento en la aplicación de esa planificación. Tampoco hay corresponsabilidad en el tema de protección de los derechos de la naturaleza, la aplicación de esos derechos. Ellos como que cada quien quiere plata para hacer lo que quiere, de tal forma que yo sí creo que la CTA debe determinar las líneas por donde desde la planificación tiene que determinarse una exigencia para que todos vayamos hacia un mismo norte. En esa medida nosotros estamos planteando los amazónicos desde la Asamblea que indudablemente esta ley de la CTA tiene que cubrir todas esas falencias. Ahora, ¿quiere decir también que el ECORAE ya cumplió su cometido? Bueno, esa es otra de las cosas de que nosotros de pronto tendríamos que analizar. ¿Por qué? Porque ellos plantean que desaparezca el ECORAE, pero sin la presencia del ECORAE, sin la presencia del Ejecutivo. De tal forma que, en ese sentido, el ECORAE... Que no estuvo invitado, ¿no?, en esa reunión. O sea, ni siquiera el COMAGA estuvo invitado. Pero es que indudablemente, ¿cómo podemos nosotros decir algo del contrario sin ni siquiera consultarle y hacerle participar? De tal forma que yo sí veo que esa es una decisión unilateral de esos sectores, que lo único que buscan es los recursos que de alguna manera hace que funcione el ECORAE. Pero nosotros los amazónicos sabemos qué difícil es crear una institución y a lo mejor puede ser que necesiten reorientaciones de políticas, puede ser que necesiten hacer algunos ajustes las instituciones, pero yo pienso que así de fácil de terminar con una institución que ha venido sirviendo desde 1992 a la Amazonía, yo creo que tampoco es correcto. Ahora, ¿cómo se están moviendo las fuerzas en la Amazonía, asambleísta? O sea, sabemos que los prefectos, Sociedad Patriótica es Sucumbíos, Orellana, Pachacutic, Napo se me va, que no me acuerdo cuál. Napo es Alianza País. Cierto, Alianza País, cierto. Pastaza es, creo. Suma. Morona, Santiago, Pachacutic, Zamora, Chinchipe, Pachacutic. Pero ¿quién tiene la batuta ahí? ¿Quién dirige, digamos, mentaliza las cosas? Bueno, lo que es más... lo que se pudo evidenciar. Gracias a la pregunta suya. Mira, el problema fundamental está en que indudablemente estos prefectos han dicho públicamente la oposición radical al gobierno y hay una contradicción grande porque por un lado se oponen a la extracción. Ellos niegan cualquier posibilidad de extracción dentro de los territorios de la Amazonía, sin embargo piden recursos de la extracción del petróleo. Entonces hay un doble discurso que yo creo que eso hay que irlo de alguna manera diciendo frontalmente, porque si queremos avanzar en esto tenemos que mirarnos a los ojos y decir qué es lo que queremos por la Amazonía. De tal forma que esta cumbre, al menos yo es la primera que participé y veo que no convoca a todos los actores sociales y eso no está bien. De tal forma que ojalá en el futuro podamos establecer una estrategia y un mecanismo que posibilite que todos participemos y que entremos en una línea de diálogo en provincias para recoger los criterios de los diferentes sectores. Pero ahí la batuta no podría tomarla la Asamblea. Digo, dado que es una reforma que de ley tiene que pasar por la Asamblea Nacional, si se va a hacer, ¿no sería la Asamblea Nacional que convoque en las casas de la Asamblea a foros, discusiones sobre este tema? Lo que pasa es que, de acuerdo al artículo 135, siendo este un tema económico, la reforma tiene que venir desde el Ejecutivo. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es conversar y coordinar con el Ejecutivo para de pronto tener una línea y tener una propuesta que permita iniciar este trabajo. Pero lógicamente, mientras no sea esto iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea simplemente esperará que lleguen los documentos para internamente nosotros aprobar de ser el caso. De tal forma que este es un tema que no está al margen el Ejecutivo. Y por otro lado también nosotros actuaremos en función cuando tengamos el pedido del señor presidente en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a Óscar Ledesma, asambleísta provincial de la provincia de Pastaza por Alianza País. Entonces, esto de socializar las cosas, eso del derecho a la réplica, eso de poder opinar, que tanto se reclama desde la oposición, diciendo que en este contexto nacional no hay cómo hacerlo, pero hay que empezar casa adentro, ¿no? Todos los prefectos que digamos que a nivel provincial son los que manejan las riendas de la provincia, bueno, empiecen a hacer convocatorias en todo caso para registrar el sentir ciudadano entendido como todos, o sea, entendido como las nacionalidades indígenas y la parte urbana de cada una de las provincias, o sea,
todos los cantones. Así se construyen los proyectos de reforma que calan realmente dentro de la gente, porque si no, lo otro es simplemente una pelea como el guagua que le dice al papá, dame más plata porque quiero irme de paseo o quiero hacer cosas. Y no pasa solo por la plata, pasa también por una conciencia ciudadana que se fortalece y decide junto con sus autoridades que han sido elegidos por voto popular cuáles son las prioridades para su vida en la provincia. Vamos al corte aquí en Inunque, nuestra tierra, pero ya volvemos porque tenemos mucho más.